La palabra dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libre. Yo he vivido una vida en abundancia cuando he comprendido que el Señor Jesucristo me ha lavado en la sangre. Yo creo en el poder de esa sangre, yo creo en el poder de su nombre. Y cuando tú comienzas a vivir en Dios realmente, a meditar la palabra, a ponerla en práctica en tu vida, entonces el Señor se encarga de todas las cosas y tú puedes vivir una vida abundante. Una vida abundante no significa una vida llena de riqueza. Yo quiero un castillo, un palacio, no sé qué, el Señor me lo va a dar. Existe la posibilidad que si dentro de tu llamado Dios te ha dicho que te va a entregar todo eso, te lo va a entregar. Pero cuando Dios habla de una vida y una vida en abundancia, es que tú como persona te sientes libre, que tú como persona sabes que puedes hablar, que puedes compartir, que puedes estar con tu familia, que le das amor a tu familia, que puedes darle a otro, que compartes con otro, que ayudas a otro y te sientes gozoso con lo que estás haciendo y tienes una vida abundante porque das de lo que tienes a otras personas. Y vuelvo y repito, no es económicamente. Una vida abundante es que yo me siento realmente plena en Dios y puedo entregarle a las otras personas lo que yo recibí de Dios. Y a medida que camino en medio de todo lo que yo entrego, Dios permite que yo esté bien físicamente, económicamente, porque es todo lo que tú hagas espiritualmente llega a reflejarse en la manera física. Obviamente, entonces una vida abundante es una libertad en Dios, es sentirse pleno con Dios y sentirse que uno puede compartir y dar a otras personas, que en medio del caminar de uno vamos ensanchando el reino de los cielos y a nosotros no nos falta nada, porque nos sentimos llenos para dar y tenemos también, entre comillas, ciertas comodidades físicas porque no nos falta nada. Vuelvo a decir, hay veces que la palabra no solo es una vida abundante desde el punto de vista espiritual y que entrega y da, sino que Dios a ciertas personas le da una palabra de que los va a hacer supremamente rico y le va a entregar muchas cosas y lo hace el Señor. Pero realmente una vida abundante es que tú te sientas pleno en Dios. Y cuando tú te sientes pleno en Dios, te sientes gozoso, te sientes alegre, te sientes fortalecido, vienen las tribulaciones y no te molestan, tú las esquivas. ¿Por qué las esquivas? Porque estás gozoso, porque estás alegre, no te cargas con nada de eso. Tú dices, si es esto, lo voy a tener, si me pasa esto, Dios me va a dar otra cosa, si yo necesito, Dios me lo va a suplir, si tú necesitas, yo la hago, porque estás abundante. En ti fluyen los dones, en ti fluyen los frutos del Espíritu. Una vida abundante significa tener dones y frutos que pensar y que mostrar a Dios. No necesariamente tienes que ser ministro para dar frutos. Uno da fruto en el camino, dependiendo de lo que uno vaya sembrando en el camino. ¿Ya? Bien, Victoria había hecho una pregunta, creo que es la última pregunta que tengo porque más nadie ha escrito más nada. Eh, Ella hablaba sobre su temor a crecer espiritualmente. Victoria, exactamente tu pregunta es la misma respuesta que le di a Brigitte, y es que el temor es algo que tú tienes que renunciar. Señor, yo renuncio al temor a crecer en ti. Yo renuncio al temor de servirte, Señor, en lo que tú me has llamado. Yo renuncio, Señor, a todo ese pánico que me da de pronto de pararme a predicar o de orar por otra persona o de orar por mi hogar. Yo renuncio a todo ese miedo que me da a tomar la autoridad que tú me has entregado. Yo quiero crecer, yo quiero saber más de ti, yo quiero un encuentro contigo, Señor. Quítame el miedo, quítame el pánico. Y evidentemente, como te dije, se acompaña de algunos ayunos, porque los ayunos te ayudan mucho a derribar la barrera espiritual si hay un espíritu de temor en la mitad, pero la renuncia y tu actuar es lo que le da el efecto completo al patrón. Yo siempre le he dicho algo a usted, y es que uno no ayuna por ayunar. Usted no puede ayunar porque la pastora dijo que ayunar. No, usted tiene que ayunar porque usted dice, verdad, yo tengo un problema y es este, y yo quiero entregarlo, entonces yo voy a ayunar. Con todo mi corazón voy a ayunar y voy a hacer la renuncia porque yo quiero renunciar a eso, porque yo no quiero ser más esa persona temorosa o llena de pánico, y yo quiero realmente ver todo lo que Dios tiene para mi vida. Creo que había una pregunta de la hermana Fara que decía que en qué situaciones se hacía guerra espiritual. En cualquier situación que tenga una opresión demoníaca de alguna manera, sea económica, sea de salud, um, sea física, en cualquier situación. De esta se hace. ¿Por qué? Porque cuando usted, sobre todo porque hay gente que le da miedo a hacer guerra espiritual, pero cuando
usted tiene una presión económica en su casa, usted tiene que saber dirigir su oración, lo tiene que decir, Señor, porque estamos teniendo una presión económica. De pronto usted me va a decir, nosotros diezmamos, entonces usted diezma, el enemigo no tiene por qué meterse con su finanza, y si se está metiendo con su finanza es porque hay algo que le está dando autoridad al enemigo para meterse por su finanza y no necesariamente es el diezmo. Tiene que mirar qué es. De pronto a usted le dieron algo pactado, le dieron una moneda embrujada, una moneda hechizada, preparada para traer un fracaso económico a su vida. De pronto le están haciendo brujería. De pronto hay algún espíritu que le está tosigando, que está viendo que esa es su debilidad, la economía, y lo está tosigando. En cualquiera de estas extremidades usted tiene que pararse en guerra. Y lo primero que tiene que hacer, recuerde que una parte de la guerra estratégica o de la guerra estratégica específica, es que usted debe ser específico. Si mi problema es este, señor, aquí, mejor dicho, si nosotros realmente cogemos y comenzamos a orarle al Señor, tenemos que ser específicos, decirle, Señor, bueno, ¿por qué está viniéndome este problema, Señor? Todo, o sea, yo diezmo, yo te ofrendo, yo hago esto, Señor, y tengo teniendo problemas económicos, ¿cuál es la situación? ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí? Muéstrame, Señor, revélame quién es mi enemigo para enfrentarlo. Y eso es guerra estratégica específica y la hablamos en el seminario de guerra. Y usted tiene que ser específico en su oración. Es necesario realmente que usted le pregunte por qué suceden las cosas al Señor. A veces hacemos ¿por qué el Señor me manda a hacer esto? ¿Por qué no sé qué? Resulta que los por qué se tienen que usar es cuando estamos en una situación en la que se enfermó el gato, se enfermó fulano, se enfermó la niña, hasta el pájaro se enfermó. Señor, ¿por qué estamos siendo acechados por enfermedades de nuestra casa? Muéstrame dónde está la fisura, qué hicieron, qué están haciendo, qué trajeron, qué fue lo que yo traje, qué fue lo que metí, qué pasó, Señor. Yo quiero saberlo para enfrentar a mi enemigo y sacarlo, Señor. Muéstrame, y el Señor le va a mostrar, y entonces usted tiene que levantarse a hacer la guerra. Pero hay gente que prefiere decir, Señor, mira que mi economía, Padre, súpleme, ayúdame, Señor. Mira que tú has dicho, Señor, que el justo no bendigará, Padre, pero no se enfrentan a hacer la guerra contra la presión económica, contra el espíritu que han lanzado, contra la brujería que han lanzado. Esto recientemente es porque tenemos miedo a hacer guerra espiritual. Bien, Jacqueline hacía una pregunta sobre el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Cuando dice que el que haya su vida la perderá, significa a la vida que actualmente vives bajo el yugo del príncipe de este mundo, que es Satanás. Y cuando realmente buscas a Dios, te entregas de corazón y comienzas a caminar en Dios, esa vida o esa vieja manera de vivir comienza a ser borrada de tu vida, porque Dios comienza a darte nuevos hábitos, comienza a poner en tu camino nuevas personas, comienza a cambiar absolutamente todo lo que traías de tu pasado que a él no le agrade y no le sirva. Entonces, ¿qué pasa? Que tu vida la pierdes. Esa vida que conocíamos, en el caso tuyo, Jacqueline, esa vieja Jacqueline que conocíamos, que le gustaba esto y esto y esto, comienza a cambiar y comienza a cambiar para bien, no para mal, porque comienzan a gustarle cosas que de pronto no le gustaban en el momento, que no le llamaban la atención, comienza a agregarse nueva gente a ti, que de pronto tú no conocías, pero comienza a cambiar tu vida y yo te puedo asegurar que tu vida comienza a ser muchísimo mejor cuando la entregas a Dios, porque cuando la entregas a Dios, hayas su voluntad, su amor perfecto, su protección. Entonces, tu vida pasada murió para adquirir la nueva vida en Cristo, porque recuerda que la Escritura dice que cuando llegamos a Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ok, Vanessa preguntaba sobre los demonios. Yo les decía que los demonios viven en medio de nosotros y que aun cuando uno perfeccione su nivel espiritual, siempre va a tener ataques, porque les acababa de decir que hay opresiones demoníacas que van a intentar hacerlo caer a usted. Que lo único que levanta un muro es la oración. La oración, el ayuno y la vigilia hacen los vallados. ¿Se acuerda que hablamos en el primer tema sobre los vallados? Los vallados de oración, los vallados de ayuno y de vigilia son aquellos que permiten que resistamos los ataques demoníacos y las obras de hechicería y brujería que son lanzadas sobre nosotros. Recuerden que cuando lanzan una obra de hechicería o brujería, de igual manera lo hacen asignando un demonio.
que es el que viene a traer destrucción u opresión sobre nuestra vida. Pero cuando nuestro vallado de oración, nuestro vallado de ayuno y nuestra comunión con Dios está bien, simplemente sabemos que hay un ataque y comenzamos a orar para derribarlo, pero el ataque no hace lo que el enemigo quería hacer con nosotros. Y en muchas ocasiones no son demonios los que nos atormentan, sino nosotros mismos por nuestro mal carácter, que a la final es lo último que sale allí, que sale de nuestra vida, o lo último que Dios moldea, que es nuestro carácter. Pero realmente los demonios siempre van a estar ahí buscando la manera de cómo hacerte caer. Recuerda que la escritura dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Los demonios nunca van a alejarse de tu vida al 100%. Siempre va a haber uno que está mirando por ahí, viendo ahí cuando tú caes, cuando tú le abres la puerta, cuando tú das una sentencia equivocada para él atacarte. No hay una varita mágica que los desaparezca. Adriana, yo te preguntaba que cuál ambiente, porque ahí nada más dice que si tú vives en un ambiente así, ¿cómo se hace? Pero no especifica cuál ambiente. Pero si es un ambiente demoníaco, la respuesta de Vanessa es la misma para ti. Cuando mi vallado de oración, mi vallado de ayuno, está en el nivel que tiene que estar, ellos pueden circular porque de pronto las personas que de esas opresiones están alrededor de nuestra familia, pero nosotros podemos circular libremente porque Dios nos protege con sus vallados. Al estar con el vallado, no somos tocados. Simplemente habrá cosas que nos molestarán físicamente, puede ser, pero el vallado de oración no permite que ellos nos ataquen directamente. Si abrimos una fisura, si caemos, si estamos en pecado, entonces los vallados de oración y de ayuno se debilitan y al debilitarse pueden ser golpeados. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque igual yo, cuando comencé en el Evangelio, comencé y mi familia no era cristiana, todos eran eh, mundanos. Y alrededor mío hubo mucho ataque de parte de mi familia hacia mí, muchísimo. Y yo me sostuve de una sola cosa, de la oración y del ayuno y la vigilia. Yo ayunaba, lloraba, yo vigilaba y mis ataques eran muy fuertes, pero el Señor tomaba el control de tal manera que los ataques eran repelados por el vallado oración y de ayuno que tenía en ese momento. Y es lo que uno tiene que hacer. Y cuando uno tiene ese vallado de oración y de ayuno, el Señor le antesala las cosas que han de suceder y cómo uno debe comportarse para que uno venza y sea testimonio para los que están alrededor de uno. Dice Gina Paz, he entendido que durante la tribulación el anticristo tomará tres aspectos, el sistema político, la economía y la religión, buscando que se le adore a la bestia. Entiendo esto, el que no se postre y se someta quedará sujeto a castigo. Entonces creo entender que aún en la tribulación hay salvación para el que no adore a la bestia. Otra pregunta, ¿no va a estar el Espíritu Santo en la tierra durante este tiempo de tribulación? Te contesto la primera. Claro que va a estar el Espíritu Santo en medio de la tribulación. ¿Por qué? Porque ¿quién le va a hablar? ¿Quién va a darle la fuerza y la fortaleza a los que van a estar aquí en medio de la tribulación? Yo, Lisbeth Ochoa, yo he leído el Apocalipsis de alguna manera porque me llama la atención o porque tengo cierta revelación con ese Apocalipsis. Y algo que yo siempre les quise entender es que el Apocalipsis habla de una parte, habla de los 144,000 que son de las tribus de Israel que van a ser raptados. Habla de los que tienen el corazón débil, que dice de aquellos que tienen fe y creen, pero que su corazón es débil y que no soportarán la obra de la tribulación, son llevados. Pero hay un remanente, porque en un capítulo de Apocalipsis, no me acuerdo ahora exactamente cuál es, dice que los que duermen, estaban preguntándole los que ya estaban en el cielo al Señor que cuándo sería el gran juicio. Y ellos decían, y él le responde, cuando sus hermanos, o sea, los que estaban abajo, terminen de reinar. Hay una escritura que dice que aquellos que van a ser decapitados
por reconocer a Cristo en medio de la tribulación, o sea, en medio del imperio de la bestia, van a ser decapitados. Estos, dice la escritura, van a reinar 1000 años juntamente con Jesús en la tierra. Luego de esto vendrá el Armagedón, la batalla final, donde Satanás se levantará con el ejército de él, que se está en la tierra, o sea, algunos malvados de la tierra todavía van a estar, y enfrentarán a Jesús con los santos. O sea que habrá gente aquí que es del reino de Dios, gente que va a quedarse en medio de la tribulación, gente que va a defender la fe en Cristo Jesús. En eso tienes toda la razón y es el entendimiento correcto. Pero la mayoría de personas dicen que todos vamos a volar. Entonces, hay una contradicción porque si todos vamos a volar y vamos a ser sellados, nos vamos a ir con el Señor. ¿Quiénes serán esos que van a morir por Cristo en el momento de la bestia, en el reinado de la bestia? Si todos vamos a volar, ¿quiénes serán esos? Es una interesante pregunta. ¿Qué te puedo decir? No se le ha preguntado a ningún pastor porque todos dicen, no, que siempre se van y se remiten. Es que esta razón no se dice que vamos a ser raptados y vamos a partir por la iglesia. Pero esa meditación que tú tienes es algo que yo siempre he tenido cuando leo la palabra. Y es que exactamente dice que hay unos que van a ser decapitados a reconocer el nombre de Cristo, que van a caer en el régimen de la bestia. Y se supone que la bestia primero engaña como un buen presidente, como un buen político y se gana la parte política. Luego viene y se gana la parte religiosa y en la tercera parte, que es cuando él se junta con la segunda bestia, que quiere que le adoren, se supone que es donde estos cristianos que mantengan su fe van a ser decapitados. Significa que no todos vamos a volar. Y digo que no todos vamos a volar porque yo creo que ninguno de los que está aquí puede decir, no, si viene hoy mismo el Señor, yo me voy con él. Yo espero que sí, y yo espero que ustedes se vayan, pero usted tiene que examinarse su corazón y saber cómo está usted con Dios y que si Dios viniera hoy aquí ya, hoy mismo y dijera, bueno, voy a llevar a los míos porque hoy es el rastro de la iglesia, a ver si nosotros realmente nos vamos a ir con Dios. Pues yo siempre he creído que va a quedar un remanente que es el que tiene que defender la fe y que como las Biblias dicen que las Biblias van a ser quemadas, todo lo que hable la palabra de Dios va a ser quemado, va a ser destruido. El único que va a mantenernos realmente alimentados es el Espíritu Santo, porque es lo único que nos va a conectar con Dios. Nuestra oración y el Espíritu es lo que nos va a alimentar y nos va a fortalecer. Si el Espíritu no estuviera, entonces moriríamos. Un ejemplo, Gina, Jesús. Cuando tú lees las últimas palabras de Jesús en la cruz, tú ves que ahí dice el Espíritu salió, o sea que el Espíritu no sale hasta que tú mueres. El Espíritu Santo no te abandona hasta que tú mueras. O sea, hasta que no haya nadie en la tierra, Él no se va a ir. Él va a estar aquí con nosotros. Porque va a ser lo único que va a mantener nuestra relación con Dios. Porque van a escasear las Biblias, van a escasear las cosas porque va a haber una persecución contra la iglesia y van a quemar y van a consumir todas las Biblias que tengamos, algo así como lo que sucedió en la época entre los nazis y los judíos, que los nazis quemaron muchas Biblias y mataron muchos judíos. Entonces es necesario que nosotros realmente establezcamos una relación con Dios. Bíblicamente te digo que el Espíritu va a estar aquí porque Él no se va a ir. Dice, cuando Jesús dijo, yo me voy, cuando Jesús regrese, es que el Espíritu cesa y Jesús no va a regresar, sino hasta cuando Él descienda de los cielos y reine con los 1000 años, con los que murieron por Cristo Jesús. Y luego vendrá la batalla del Armagedón, donde Jesús se enfrentará a Satanás y lo lanzará definitivamente al infierno. Es cuando será abierto realmente el infierno y será lanzado Satanás allá. Porque por ahora están en el lugar de tormento, que también tiene azufre, también tiene fuego, pero el infierno es mucho peor que el lugar de tormento. Y sí, comparto totalmente el hecho de que eh, habrá algunos cristianos que se queden a testiguar la fe. Esa es esa es la teoría. Hay una teoría o algo que dicen por ahí, que es que
La gente que se apartó de Dios, cuando vea el rapto de la iglesia y se quede aquí, retomará su fe y enfrentará a la bestia y morirá por su creencia. Pero al leer tú en la Biblia que Dios se lleva a los débiles, seguramente tienes y queda la duda de que sean solamente esos que se habían apartado, que retomen a Dios y que van a enfrentar a la bestia y van a morir por Cristo Jesús, lo que quede. Realmente yo siempre he creído, bajo la lectura bíblica, si la interpreto como está ahí, que va a haber un remanente, el remanente fuerte, el remanente que tiene una conexión fuerte con Dios, va a quedar a enfrentar eh, la palabra de Dios, va a quedar a enfrentar. Lo que sí te agrego es que el día y la hora no la sabemos, no es el 2020, como dicen, ya han dicho el 2012, el 2000 no sé qué, el 2009, el 2003, el 2000 no sé cuántos 2000 más, pero la hora y la fecha realmente no la sabemos. Bíblicamente el Señor dice, y es difícil que alguien pueda sacar una estimación de tiempo con una frase que dice, para Dios un año pueden ser 1000 o pueden ser 1000 días, o para Dios 1000 días pueden ser un año, o 1000 años pueden ser un día para Dios. Significa esa expresión es demasiado abierta y nadie puede sacar una medida de tiempo real ahí porque simplemente están diciendo que la medida de los tiempos de Dios solamente Él la tiene en su corazón, como Él disponga serán los tiempos. Y la hora y el día del rato no la sabemos. Lo que yo te puedo atestiguar es que si Dios ha dado una palabra que hable de tu vida hacia el futuro, esta se va a cumplir. Si esta se va a cumplir, pues el rato no en el 2020. De todas maneras, eh, no podemos decir se acabó el mundo. Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Es más, dice que lo sabremos cuando, de pronto cuando vengan los ángeles y le pongan el sello a la gente en la cabeza, porque lo primero que van a hacer los ángeles es que viene un ángel sellando a la gente que es de Dios. Y después de ese ángel vienen los ángeles que se van a llevar a la persona de Dios. Pero en ninguna parte dice Dios que Él va a anunciar el día y la hora. Él no la va a anunciar. Y realmente aún no tenemos a la bestia en la política, ni aún tenemos a la bestia en la religión. Tenemos gente que quiere ser la bestia, más bien. El ambiente pesado y con personas peleoneras. Es lo que te decía, Adriana, ahorita. Todo depende de tu hallado. Cuando tú logras realmente rendir tu corazón a Dios, la gente puede pelear y pelear sola y hablar y decir, pero resulta que si tú tienes un vallado de oración, tú sabes que tienes que cerrar tus ojos donde sea que esté el momento y comenzar a orar y decirle, Señor, te entrego a fulano, te entrego a sutano, mira, este ambiente de discusión está en mi casa, yo no lo quiero porque en mi casa, yo te puse el ejemplo en mi casa se discutía bastante, eso era una pelea, mi hermano tomaba, eran peleas que se enfrentaban ellos, peleas con gente que no conocíamos, peleaban con mi mamá, peleaban con mi papá. Yo nunca he amado la bulla, jamás me fastidia. Y sinceramente, cuando comenzaron a oprimirme por el hecho de ser cristiana, simplemente yo oraba y ayunaba y me encerraba en mi cuarto y los dejaba hablar, y los dejaba hablar, y los dejaba hablar, y los dejaba hablar. De pronto una o dos veces contesté y me di cuenta que no era lo correcto. Y entonces desde entonces simplemente me encerraba en mi cuarto y escuchaba y escuchaba y escuchaba y simplemente oraba a Dios y le decía que tomara el control y que toma el control. Y esto es una formación de carácter, porque en medio de eso el Señor formó mi carácter para no responderle a las personas lo que debía responderle en el momento que debía responder, según yo. Y para afirmarme más de que Dios podía defenderme y Dios podía tomar el control de las situaciones, por muy fuertes que fueran alrededor de mí. Y conozco que Dios lo hizo en muchas ocasiones, y que Dios metió muchísimo la mano en mi familia y que mi familia cambió del cielo a la tierra el asunto de los pleitos. Ya no era todos los fines de semana, ya era de vez en cuando, muy puntual, ya era más puntual. El asunto no era todos los fines de semana como yo lo viví en algún momento. Así que Dios sí puede controlar los ambientes, pero el primero que tiene que controlarse eres tú.
Eres tú orando, eres tú no contestando, eres tú sabiendo que el enemigo usa la boca de las personas que viven alrededor tuyo para fastidiarte, para enojarte, para no dejarte avanzar ni dejarte crecer espiritualmente. Bueno, Julie, en 2 años dicen algunos por eso, porque es que están sacando supuestamente los estimados de la fecha justo por el párrafo, que eso es la profecía de Daniel. Y ese párrafo dice así, eh, eh, que no se sabe si un año de Dios son 1000 años, o si 1000 días son un año, o si 1000 años son un año para Dios. Y esa expresión tú no la puedes poner en una cifra correcta y decir, ah, que para Dios un año son 10, 10 de nosotros, o para son 1000 de nosotros, y entonces ya se cumplieron las 7 semanas de Daniel. No, 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 eso no es así. Eso no es así. Y yo creo que las 7 semanas de Daniel tienen su respuesta y su revolución. En algún momento le dije al liderazgo y les dije a ustedes que íbamos a estudiar Apocalipsis, pero el Apocalipsis se tiene que eh, estudiar con discernimiento espiritual porque el Apocalipsis tiene 3 partes. Tiene una parte que ya sucedió, que es Sodoma y Gomorra, y tú no la puedes meter dentro del conflicto actual. Tiene una parte que es lo que sucedió cuando Dios permite que Nabucodonosor tome de rehén a Israel y después cuando lo entrega nuevamente, y tiene la parte como tal, que es la revelación de lo que ha de acontecer y de lo que ha de acontecer y de la bestia y de lo demás. Entonces, esas son cosas que uno tiene que mirar muy bien. Yo, sinceramente, que las tiene que estudiar muy bien. Dije que ahora que salga de esto de la pandemia, me voy a reunir con una pastora y vamos a estudiarlo, porque en este tiempo han sacado tanto asunto y tanto pronóstico y ya ahorita nos viene a buscar Dios y nos quedamos. Entonces, yo no creo que Dios tenga contradicciones. Si Dios profetiza algo y si la boca del que habla el profeta es cierto, no porque sea mi boca, pero yo creo que todos han recibido palabras, no solo mías, sino de alguna otra persona. Eh, y se acaba hoy el mundo, ¿dónde queda la profecía y dónde queda lo que Dios te ha prometido? No sé, uno no puede decir eso. Sinceramente no puede. No podemos meter la mano por eso y no podemos, ya se acabó el mundo. No soy partidaria de eso y siempre le he dicho a ustedes que soy partidaria de que tenemos que orar porque Dios alcance mucho más almas antes de que llegue su hora, para que no sean muchos los que se queden perdidos en el mundo, y sobre todo porque viendo la connotación cuando tú estudias la parte del Armagedón que dice que algunos de los que se quedan aquí se juntan con el diablo para enfrentarse a Jesús. Bueno, para que el ejército de Satanás no sea tan grande, necesitamos que se conviertan más a Cristo para que los que quedan aquí sean pocos y no tenga tanta fuerza. Esa es mi manera de pensar, atañendo a que tenemos un Dios misericordioso y que es un Dios bueno, pues nosotros también debemos ser misericordiosos y pedirle a eso. No oro porque el rato sea ya, Señor, mira, yo quiero que sea ya el rato porque no me soporto esto, lo uno, lo otro. Oro para que Dios toque vidas y alcance más vidas y sean menos las que se pierdan y más las que lleguen a los pies de Cristo. Considero que eso es lo que debemos hacer. Entonces, en esta hora, hemos respondido todas las preguntas. Vamos a orar. Vamos a orar. Cierra tus ojitos en esta hora. Padre bueno, Dios grande y precioso, Señor, te adoramos, Dios. Te bendecimos y te exaltamos y te damos gloria y te damos honra, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Señor, un Dios grande, un Dios precioso y un Dios maravilloso, Padre amado. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias por lo que tú haces y sigues haciendo, Padre. En esta hora, mi Rey y mi Dios, te pedimos que seas tú obrando, ministrando, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestros hermanos de la fe, donde quiera que se encuentren, Dios. Que seas tú tocando sus vidas y sus corazones, Señor. Padre, en este tiempo se mueven demasiadas cosas, muchos mensajes de engaños, muchos mensajes de yo tengo la última palabra, yo tengo aquí, yo tengo allá. Lo único que yo sé, tengo claro en mi corazón es lo que dice la Biblia, Señor Padre amado. Y tu palabra es cierta, es fiel y verdadera. No puedo dar una fecha, mi Rey y mi Dios, porque la fecha solo la darás tú, Señor Padre amado. Pero sé que eres un Dios misericordioso, que estás peleando por cada vida en este planeta Tierra, porque estás peleando porque
Más pueblo, Señor, crea en ti, Señor, porque más pueblo, Señor, camine sobre ti, Dios Padre amado. Y aunque perezcan en este tiempo, la Biblia dice, Señor, que si perecen contigo, revivirán, Dios, y estarán, Dios Padre amado, en la ciudad santa contigo, mi Rey. Yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú dándonos entendimiento, dándonos la capacidad de discernir lo correcto, Señor, y de discernir correctamente la palabra, Dios, de ser buenos mayordomos de lo que tú nos entregues, tanto espiritual como físicamente, Señor, de ser personas que podamos moldear nuestro carácter, Señor, en medio del conflicto podamos darte el fruto que tú necesitas, mi Rey, que podamos levantar nuestras manos, Señor, y orar por otras personas, Señor, deseando que sean tocadas y que su mente sea aclarada en medio de los conflictos, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos discernir el ambiente espiritual, que podamos discernir cuándo son opresiones, cuándo son demonios, cuándo debemos levantarnos en una guerra estratégica específica y entender que el Señor nos ha dado autoridad, dominio y poder, Señor, que no nos ha dado espíritu de cobardía, Señor, sino de amor, de poder y de dominio propio para que dominemos, Señor, sobre las situaciones. Nos ha dado templanza, Señor, para que en medio de las situaciones nosotros, Dios Padre amado, podamos salir adelante. Oh precioso Rey, te pedimos, mi Rey, que seas tú obrando y ministrando, Señor, en cada hogar y en cada vida de tal manera que se produzca un crecimiento espiritual, que derribes toda artimaña del enemigo, que impida que tu pueblo crezca, Señor, que tu pueblo adquiera el conocimiento correcto y la revelación correcta. Yo no tengo la última palabra, pero tu Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad, nos lleve a todos a la verdad correcta, Señor. Y si hemos equivocado, enséñanos la verdad, Señor, pero no permitas que seamos engañados por estratagemas de hombres, Señor. Seguimos orando porque hagas algo extraordinario en frente de esta bacteria químicamente alterada para destruir en masa, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que los que la planearon no se salgan con la suya, Padre, que detengas esa pandemia en el nombre de Cristo Jesús y metas tu mano, Padre, de poder, porque a una orden tuya, Señor, todo se detiene, Padre, a una orden tuya, mi Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice la vida, Señor, en esta hora, bendice cada hogar, Señor, y fortalécenos en el Espíritu para conectarnos contigo, Señor. Yo te doy gracias por cada vida en el nombre de Cristo Jesús. Declaro sin poder y sin autoridad todo lo que quiera venir en ataque, contraataque, venganza, retaliación o regeneración del enemigo en contra de vuestras vidas, de vuestra parentela o de vuestros asuntos, Señor. Tú nos guardas, Jehová Dios, en paz y en bendición, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde a todos y a cada uno.